Masejet Babakama Daf Ain Amudalev 70a, 20 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción, o mejor dicho, un pequeño recordatorio. Como ya vimos anteriormente varias veces, cuando un ganab, ¿qué es un ganab? Un ganab es un ladrón que hace un robo de manera discreta y oculta, ¿sí? Cuando un ganab roba un shor o un se, un toro o un se, que es un se, cabras, ovejas, ganado menor, y luego los sacrifica o lo vende, ¿sí? Y vienen testigos al respecto, la halajá es de que obligamos al ganab, al ladrón, a pagar no solamente tashlume kefel, no nada más doble pago, sino por 4 o por 5. Tashlume arba hamisha, por 4 en el caso del se y por 5 en el caso que es un shor. Como mencioné, es importante que hayan testigos que efectivamente lo robó y que efectivamente lo sacrificó o lo vendió. Dice la Mishnah, ganaba al pishenaim vetavahu mahar al pihem o al pishenaim ajerim meshalem tashlumé arba hamisha. ¿Qué pasa si hay dos testigos que este ladrón robó el shor o el se? Y respecto a la tevijá o mejirá, respecto al sacrificio de los mismos o la venta de ellos, ¿sí? Son los mismos dos anteriores u otros dos. Dice la Mishnah, en ambos casos debe pagar, obligamos al ladrón a pagar por 4 o por 5. O sea, básicamente la Mishnah nos enseña que todo lo que obligamos a pagar al ladrón por 4 o por 5, Tashumar Baba Hamishá, no es solamente cuando los mismos dos testigos que dieron testimonio que robó, ellos mismos dieron testimonio que sacrificó o vendió, sino inclusive si hubo primero dos testigos sobre el robo y otros dos testigos diferentes a los primeros sobre el sacrificio o la venta, también es suficiente para obligar al ladrón a pagar por 4 o por 5. Sigue diciendo la Mishnah, ganav umachar beshabbat, ganav umachar la avodah zara, ganav vetavach biyom kippurim, ganav mishel aviv vetavach umachar veachar kach met aviv, ganav vetavach veachar kach hikdish, meshalem tashlumei arba hamisha. La Mishnah en esta parte nos menciona varios casos en los cuales el ladrón paga arba hamisha, paga por 4 por 5. El primero es el siguiente, ¿qué pasa un ladrón que robó un shor o un se y lo vendió en Shabbat? ¿Sí? Lo vendió en Shabbat. En este caso tiene que pagar por 4 o por 5, dependiendo si es un shor o un se. Porque normalmente sabemos de que hay una halajá que se llama kimle o kamle bederrabamine. Cuando una persona tiene un castigo de muerte, pena de muerte, y adicionalmente por la misma acción o en el mismo momento también tiene una consecuencia de pago, se le da nada más el de la muerte. En este caso, el más fuerte, que sería el de la muerte, en este caso cuando hay muerte y pago. En este caso que lo vendió en Shabbat, es una prohibición de vender en Shabbat, pero no hay pena de muerte. Entonces se mantiene todavía la obligación de pagar por 4 por 5. El próximo caso es que pasa un ladrón que robó un shor o un se y luego lo vendió para avodah zará, ¿sí? No lo sacrificó para avodah zará. Si lo sacrifica para avodah zará hay pena de muerte. Aquí lo vendió para que lo usen para avodah zará, ¿sí? Eso está prohibido, mas no hay pena de muerte. Por lo tanto, se mantiene todavía el pago de Tashlumei arba hamisha. El próximo caso que trae la Mishnah es una persona que le robó el shor o el se a su propio padre, ¿sí? Y luego lo sacrificó o lo vendió, ¿sí? Y luego que lo sacrificó o lo vendió, murió su papá, ¿sí? Entonces en este caso nos dice la Mishnah, también tiene que pagar este ladrón, este hijo tiene que pagar por 4 por 5 a la caja de los herederos. ¿Por qué? Porque cuando lo robó, el papá vivía, y cuando lo sacrificó, lo vendió, el papá todavía vivía. Entonces en ese momento ya hubo una obligación que recayó antes de que estaban los herederos, cuando estaba todavía todo en bajo del papá, de pagar por 4 por 5. Entonces también si después muere el papá, a pesar que él mismo es parte ahorita de lo que va a recibir, él es parte del que va a recibir el por 4 por 5, se mantiene esa obligación. Otro caso que la Mishnah trae es cuando cuando un ladrón robó un shor o un se y luego lo sacrificó y luego lo hizo ekdesh, ¿sí? Luego lo hizo ekdesh, lo consagró para el Bet HaMikdash. En este caso también nos dice la Mishnah de que tiene que pagar por 4
o por 5. ¿Por qué? Porque a pesar que Nekdesh no hay que pagar por 4 por 5, pero él lo robó primero, al Shor o al Se, luego lo sacrificó, ¿sí? Y ahí ya recae la obligación de por 4 por 5 y solo después lo hizo Ekdesh. Por eso se mantiene la obligación de por 4 por 5. Estoy viendo, se me olvidó explicar otro caso que es cuando un ladrón robó un Shor o un Se y lo sacrificó en Kippur, en Yom Kippur, ¿sí? En Yom Kippur hay como consecuencia karet. A diferencia de Shabbat, que si uno sacrifica un animal hay pena de muerte. Pero en Kippur no hay pena de muerte física, sino karet, que es algo más espiritual, ¿sí? De Akadosh Baruj Hu. Y en este caso no aplica Kimle Bedarraba Mine, ya que es una muerte como espiritual y no física, no mundana. Por lo tanto, se mantiene todavía también en ese caso el pago de Arba Hamisha. Así opina nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Ganav vetabach lerfuá, o liklavim, hashochet venimtzet trefa, hashochet julin ba'azara, meshalem tashlumei arba hamisha. Rabbi Shimon poter bishne elu. En esta última parte de la Mishnah nos menciona 4 casos. El primero es cuando un ladrón roba un shor o un se, todo lo que es por 4 por 5 tashlumei arba hamisha aplica únicamente en ¿qué? Shor y se, ¿sí? Entonces, un ganab que roba shor un se y lo sacrifica con intención de medicina, ¿sí? Con intención de medicina, o sea, para usar la carne para cura de una enfermedad y no con intención de comerlo y tener provecho. O un ganab que roba un shor un se y lo sacrifica con intención de darle la carne a perros de comer, pero no para comida propia, humana. Este es el segundo caso. Tercer caso, una persona, un ganav que roba a un shor o un se y lo sacrifica y se da cuenta que el animal es terefá. ¿Qué significa terefá? Terefá es cuando el animal tiene uno de los 18 defectos mencionados en Masejet Julin, que esos causan que de por sí el animal se muera, ¿sí? El cuarto caso que nos dice la Mishnah, un ganav, un ladrón que roba un shor o un se y lo sacrifica siendo Julín, pero ¿en dónde lo sacrifica? En la Azara, en el Bet HaMikdash, ¿sí? Explico, normalmente un animal Julín, que no es santo, ¿sí? Que no fue consagrado para el Mizbeach, y la persona sigue siendo Julín, está prohibido terminantemente hacerle Shejitá en el Bet HaMikdash. Y si lo hizo, no nada más está prohibido comerlo, sino también está prohibido tener provecho, ¿sí? En todos estos casos nos dice la Mishnah, la persona tiene que pagar Tashlumei Arba Hamisha. Ya sea en el caso que robó y sacrificó para medicina, para darle a los perros, robó y sacrificó y lo encontró que era terefá, robó y sacrificó en la Azara. En todos estos casos, el ladrón va a tener que pagar ¿qué? Tashlumei Arba Hamisha, ¿sí? A pesar que la shejitá no fue con necesidad de comida humana, no fue. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Shimon viene y dice, en los últimos 2 casos que mencionamos, está exento de pagar. Estoy de acuerdo contigo, dice Rabbi Shimon, con la primera opinión, que en los primeros 2 hay que pagar. Pero los últimos 2 no. ¿Cuáles son los últimos 2? Cuando hizo shejitá y encontró que el animal era, cuando el ladrón lo sacrificó y lo encontró que era terefá, o cuando el ladrón le hizo shejitá en Julín, ¿en dónde? En el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque en estos 2 casos está prohibido que se coma la carne. Y todo lo que la Torá nos obligó a pagar por 4 por 5 es cuando no puedes, cuando la carne está permitida para comerse. Aquí no está permitida para comerse. Pero en los primeros 2 casos que mencionaste, que le hizo shejitá para medicina o le hizo shejitá para los perros, pues está permitida la carne para comerse, solo que no lo hiciste con esa intención. Por eso en estos 2 casos sí aplicaría Tashlumei Arba Hamisha. Así opina Rabbi Shimon. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Leima matnitin de lo que Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva ha'amar davar velo hatzi davar. De Tania amar Rabbi Yosik shalach abajalafta. Etzel Rabbi Yohanan ben Nuri lilmod Torah ve'amrila. Rabbi Yohanan ben Nuri etzel abajalafta. Amar lo, הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שניים. שנייה בפני שניים. שלישית בפני שניים. מהו? אמר לו, הרי זו חזקה. אמר לו, אף אני אומר כן, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר. שרבי עקיבא אומר דבר ולא חצי דבר.
Sigamos leyendo un poquito más. Ya te explicamos todo. Amar Abaye, Filuteima Rabbi Akiva, Milomode Rabbi Akiva, Beshnaim Ombrim Kidesh, Ushnaim Ombrim Bagal, de Afalga de Ede Bia, Tzrihele de Kidushin, que van de Ede Kidushin, lo Tzrihele de Bia, Davar Karinam Be, Ahanami Afalga de Ede Tvija, Tzrihele de Gneva, que van de Ede Gneva, lo Tzrihele de Tvija, Davar Karinam Be. Así dice la Gemara. Explico. Vimos al principio, la Gemara a continuación se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos al principio de la Mishnah? Un ladrón, un ganav, que robó un shor o un se, normalmente debe pagar ¿qué? Tashlume kefel. Pero en caso que lo sacrificó o lo vendió, debe pagar tashlume arba bajamisha. Pero tiene que haber testigos sobre todo esto, que lo robó y que lo sacrificó o vendió. Vimos, y la Mishnah nos enseñó en la primera parte, que ¿qué? ¿Qué nos enseñó la Mishnah en la primera parte? Que no es necesario que tengas dos testigos sobre todo, o sea, sobre el robo y sobre la tebijá o mejirá, sobre el robo y sobre sacrificio o venta, sino si solo también tienes dos testigos sobre el robo y dos testigos adicionales diferentes sobre la segunda parte, sobre tebijá o mejirá, es suficiente para obligar al ladrón a pagar por 4 por 5. Viene la Gemara y dice, aparentemente esta parte de la Mishnah no va como la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva dice, está escrito en la Torah respecto a un testimonio, que dan dos testigos, escuchen bien, al pi shenai medim yakum davar. ¿Sí? Dice Rabbi Akiva, davar velo hatzi davar. Sobre dos testigos se podrá establecer un asunto completo, te puedes basar en dos testigos y no medio asunto. Y aquí en el caso de la Mishnah, tú me dices que puedes usar dos testigos para el robo y dos testigos para la sacrificio y venta, ¿sí? Son dos testigos diferentes, dos pares para cada cosa diferente. Eso no tienes dos testigos sobre un asunto completo. Entonces, según Rabbi Akiva, no debería de servir. Entonces, si nuestra Mishnah dice que sí sirve, nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Akiva. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabbi Akiva? En la Baraita, ¿sí? La Baraita dice lo siguiente, escuchen bien. Dijo Rabbi Yossi, escuchen bien los nombres. Dijo Rabbi Yossi, cuando fue mi padre, llamado Jalaftá, a estudiar con Rabbi Yohanan ben Nuri, o mejor dicho, a estudiar de Rabbi Yohanan ben Nuri, y hay unos que dicen la versión que es al revés, que dijo Rabbi Yossi, que cuando vino Rabbi Yohanan ben Nuri a estudiar de mi padre, llamado Jalaftá, ¿sí? Dos versiones, quién fue a estudiar de quién, ¿sí? Le dijo, tengo la siguiente pregunta. Y antes de decir la pregunta, una pequeña introducción. Hay un concepto que se llama Hazaká, ¿sí? ¿Qué significa Hazaká? Lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de Hazaká. Hazaká en carca significa lo siguiente. Si yo vengo y digo, yo compré una tierra de alguien, para que me crean, y el otro, por ejemplo, Reubén viene y dice, yo compré de Shimón una tierra. Shimón dice, no señor, no te vendí nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que tener Reubén? Un documento, una prueba. Si no, tiene que pasar lo que se llama Hazaká. Si Reubén lleva 3 años, ¿sí? En la tierra esa, usándola, comiendo las frutas, y nadie le dijo nada, eso es suficiente, y Shimón no le puede quitar la tierra, ¿sí? Pero tiene que tener testigos de que estuvo en esa tierra, ¿cuánto? 3 años. Entonces le pregunta lo siguiente, este al otro, entre estas dos personas, ¿sí? Entre Rabbi Yohanan ben Nuri y el padre de Rabbi Yossi llamado Jalaftá. Dime algo, ¿qué pasa una persona que tenía Hazaká sobre un terreno, ¿sí? Y comió frutas el primer año y tenía 2 testigos para el primer año? Después comió frutas un segundo año, pero para ese segundo año no tuvo 2 testigos iguales que los primeros, no son los mismos del primer año, sino son 2 testigos, pero otros, diferentes, no son los mismos. Y tiene otro tercer par de testigos que comió y estuvo establecido en esa tierra por un tercer año. O sea, tiene 3 pares de testigos. El primer par de testigos que el primer año estuvo ahí, un segundo par de un segundo año y tercer par el tercer año. No es un par para todos, sino uno para cada uno. ¿Sirve o no sirve? Le respondió, sí, se pueden combinar los testimonios y sirve. Le dijo el otro, yo también diría sí, pero Rabbi Akiva discute con esto, porque Rabbi Akiva dice, davar, velo hatzi davar. Está escrito en la Torah un asunto completo y no medios. Aquí es a mitad, ¿sí? ¿Por qué es a mitad? Escuchen bien. Porque el testimonio de cada uno de estos pares, ¿sí? No sirve para obligar, un segundito, sí, no sirve para darle fuerza
a Reubén, en este caso el terreno, sin el otro. Entonces es medio asunto. Se dice la Gemara. Entonces aquí también en nuestra Mishnah, aparentemente, ya que no es suficiente para obligar al ganab para pagar Tashumar Baja Mishá, uno de los dos testimonios solos, porque si nada más tienes un testimonio de que él sacrificó, vendió, no es suficiente. Necesitas un primer testimonio que robó, ¿sí? Entonces también aquí debería ser que si tienes 2 y 2 para cada cosa, Hetzidabar es medio asunto según Rabbi Akiva y no serviría. Así dice la Gemara. Sin embargo, viene Abaye y dice, no señor, no es así. Nuestra Mishnah cuadra también según la opinión de ¿quién? También según la opinión de Rabbi Akiva, nuestra Mishnah cuadra perfectamente. Y escuchen por qué. Dice la Gemara, dice Abaye, también Rabbi Akiva, ¿acaso Rabbi Akiva no estaría de acuerdo en el siguiente caso? ¿Qué pasa si hay 2 testigos que dan testimonio sobre una pareja que estuvieron casados? ¿Sí? Y otros 2 testigos, o sea, una segunda pareja, que da testimonio sobre la mujer, ¿sí?, que tuvo relaciones con otro hombre. ¿Sí? En este caso, los testigos de la relación que tuvo ilícita, de la relación ilícita, ¿sí?, no hay duda que necesitan a la primera pareja, porque si no, no puedes obligar pena de muerte a este hombre que tuvo relaciones con ella fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque todo está basado porque hubo un primer Kiddushim. Y en este caso, claro que le damos Hiyumita ¿a quién? A la mujer y al hombre que usó, a la mujer que hizo adulterio y al hombre que tuvo relaciones con ella, porque ¿sí? Y Rabbi Akiva seguro que está de acuerdo con eso. Tenemos que decir entonces, escuchen bien, que Rabbi Akiva está de acuerdo que a pesar que el segundo, en este caso de Kiddushin, la segunda pareja que da testimonio que tuvo relaciones por fuera del matrimonio, necesita la primera pareja, pero ya que la primera pareja, para siquiera dar su testimonio de que hubo Kiddushin, no depende en la segunda, entonces es suficiente. Y no se llama Hetzidabar, ¿sí? No se llama medio asunto, y está bien. Dice la aquí también lo mismo. A pesar que la segunda pareja que dice que el Ganav lo sacrificó, lo vendió, necesita la primera pareja que dice que lo robó, pero la primera pareja que dice que lo robó para ese testimonio no necesitas a qué, al segundo testimonio. Entonces también Rabbi Akiva va a estar de acuerdo en este caso de que no es Hatzidabar, sino es como si fuese Dabar completo, un asunto completo, y se va a recibir, no va a haber ningún problema con esto. Así dice la Gemara. Bonito, fuerte, ¿no? Muy bien. Dice la Gemara, Verrapanan, hay davar velo hatzidavar le meute mai, le maute echad omer, echad begaba, echad omer, echad bekresa. Hay hatzidavar vechatzi edutu, ela le maute shenaim omrim echad begaba, ushnaim omrim echad bekresa. Hani ambre ketanahi, veani ambre ketanahi. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo siguiente. Listo, ya entendimos la opinión de Rabbi Akiva y explicamos que nuestra Mishnah cuadra también según la opinión de Rabbi Akiva. Pero la Gemara ahorita analiza lo siguiente. Rabbi Akiva aparentemente tiene una fuente buena. ¿Cuál es su fuente? Que está escrito en la Torá, que no puedes 2 testigos a veces dividirlos, un testigo para dos testigos, un par para una cosa y un par para otra cosa que es muy enganchado con la primera. ¿Por qué? Porque necesitas 2 testigos, o sea, un par para un asunto completo. ¿Y de dónde lo deduce eso Rabbi Akiva? Porque está escrito lo yakum al pishenai medin, yakum davar, asunto completo, lo hatzidavar. Jajamim que discuten, pregunta la Gemara con Rabbi Akiva, ¿qué va a hacer con esta de Drashá? Aparentemente tiene una buena fuente. Lo yakum davar velo hatzidavar. ¿Qué va a hacer Jajamim con esto? ¿Qué te viene a excluir? Según Rabbi Akiva te viene a excluir un caso que ya dijimos el caso que hay 2 parejas y cada pareja da un fragmento de la historia. Sí, parte de la historia, pero es un Jajamim que nos viene a decir, que nos viene a excluir. Dice la Gemara, te viene a excluir un caso. Sabemos que sobre una niña, sobre una mujer, tiene varias etapas y para que sea más adulta, tiene que tener 12 años y simanim, señales también. ¿Qué señales? Una de las señales es que tenga pelos, 2 pelos. ¿Qué pasa? No vamos a entrar tanto en detalles, pero ¿qué pasa si viene un testigo y da testimonio que vio un pelo en su espalda? ¿Sí? Y viene un segundo testigo y dice, vi un pelo, ¿en dónde? En su abdomen. Según muchos mefarshimes, en el lugar íntimo. ¿Sí? Dice la Gemara, este es el caso que nos viene a excluir. Que en este caso no sirve. ¿Por qué? Porque no es davar, no tienes 2 testigos,
completo sobre algo. Dice la Gemara, un segundo, pero esto no necesitas un pasuk. Esto no es un testimonio completo sobre medio asunto. Esto es medio asunto y medio testimonio, porque cada uno hay solo un testigo sobre otro pelo. No es que hay medio asunto, es por lo menos 2 testigos sobre una parte del asunto y 2 testigos sobre otra parte. Aquí tenemos un testigo sobre una cosa y un testigo sobre otra. Aquí seguro es mucho peor. Aquí no necesitas un paso para excluirlo. Dice la, tienes razón. Entonces tenemos que decir que el caso aquí es, escuchen bien, que hay 2 testigos que vieron el pelo en la espalda y 2 testigos que vieron un pelo en el abdomen. ¿Sí? ¿Y por qué este caso no sirve? ¿Por qué no serviría? Según Jajamim. ¿Sí? ¿Por qué no serviría? La respuesta es, según Jajamim, que dicen que normalmente sí se acepta esto, ¿por qué en este caso no se sirve? Dice la Gemara, porque en este caso, cuando hay 2 testigos sobre un pelo en la espalda y 2 testigos sobre el pelo en el abdomen, cuando hay 2 testigos sobre un pelo no es nada. ¿Por qué? Porque también a una quetaná le sale un pelo a veces. Entonces no es como no sirve como parcial. ¿Sí? En el caso de Ganab robó, y hay un par de testigos sobre el robo y un par de testigos sobre el sacrificio, sobre la venta. ¿Sí? Entonces son 2 sobre algo, que es un proceso importante, y pues sobre otro proceso importante. Pero aquí un pelo no equivale a mitad, equivale a 0, porque un pelo es muy común que tenga todo el mundo en donde sea. ¿Sí? Entonces por eso no sirve para nada. Seguimos. Ganab umahar be Shabbat, veatania patur. Amar Rami bar Hamá, Kitania ha'i de patur, beomerlo akotz lecha te'ena mi te'enati, vetignelach genivutich. Hambre, vekevan de Hitavale Kaman, Bedina, lo ambrinan le, Zil Shalem de Mijaev benafshou, amejiran amila mejirahi. El amar papá, beomerlo zerok genivutech, la hatzeri, vetikni li genivutich. Un segundito, a ver si hagamos un poquito más y ahorita explico todo. Keman, que Rabbi Akiva de Amar, Kluta que Mishun Hadamia. De que Rabbanan, que van de Matia le Hatzer betokana. Le Inyan Shabbat, lo mejaeva de Mata le Ar'a. No, dice la Gemara. Beomer lo tiknili genibutech achetanuach. Ok. Ahorita la Gemara se enfoca en la próxima parte de la Mishnah. ¿Qué vimos en la próxima parte de la Mishnah? Un ganab que robó un shor o un se y lo vendió, pero ¿cuándo lo vendió? Normalmente un ganab que robó un shor o un se y lo vendió tiene que pagar ¿qué? Por 4 por 5. Si es un shor, como dijimos, por 5, si es un se, por 4. Si es un se, por 4. Vimos en la Mishnah, ¿qué pasa si lo robó y lo vendió en Shabbat? Shabbat está prohibido vender, pero es una prohibición nada más que no tiene consecuencia de pena de muerte. O sea, a pesar que normalmente cuando hay pena de muerte, Kamle Bedra Minei exenta el pago, en este caso no lo exenta. ¿Por qué? Porque no hay pena de muerte y por lo tanto se mantiene la obligación y le obligamos al ladrón a pagar por 4 por 5. Tashlum Arba Bajamisha. Así vimos en la Mishnah. Bien, la que me pregunta, no me cuadra. Porque hay una baraita que dice que un ladrón que robó en Shabbat, que un ladrón que robó y vendió en Shabbat está exento de pagar por 4 por 5. ¿Cómo puede ser? Contradicción entre la Mishnah y la Baraita. Dice la Gemara, primera respuesta de Rami bar Hamá. Escuchen bien los nombres porque la Gemara después más adelante habla de esto. Rami bar Hamá viene y nos dice lo siguiente. ¿Sabes por qué la Baraita nos dice que está exento de Tashlum Arba Bajamisha? Porque está, y aclaro antes de seguir, todos estamos hablando en un caso que el ladrón robó y luego en Shabbat ¿qué hizo? Vendió. Porque si sacrificó, ahí seguro hay pena de muerte y va a estar exento, ¿sí? Perfecto. Entonces, repito, tenemos una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Un ladrón robó y luego vendió en Shabbat. Nuestra Mishnah nos dice, se mantiene la obligación de por 4 por 5 y la Baraita está escrito que está exento. Contradicción. Dice Rami bar Hamá. ¿Sabes por qué la Baraita dice que está exento? Porque está hablando en el siguiente caso. Escuchen bien. En el caso que el ladrón robó y vendió en Shabbat a un comprador, y el comprador, ¿cómo le pagó al ladrón? Le dijo, mira, ¿tú quieres que te pague? ¿Quieres que te lo compre? No hay ningún problema. Ve y córtame higos de mi campo, y ese va a ser tu pago. Entonces, cuando en Shabbat el ladrón fue y cortó,
los higos transgredió una prohibición de la Torá de Shabbat, la cual tiene como consecuencia Hiyub Mitá, pena de muerte. Y por lo tanto, eso hace Kim le Medramine que exente a la obligación de Tashumar Baba Hamisha. Así nos dice quién, Rami Bar Jamá. Entonces, ¿cuál es el caso de Rami Bar Jamá? Cuando el comprador le dijo al ladrón, te lo compro, ¿cómo te lo pago? Con higos, pero no higos que ya están cortados. Ve a cortar higos y así te lo doy. Así dice Rami Bar Jamá. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Escuchen bien esto. Dice la Gemara, esto no me cuadra. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, ¿sí?, si el ladrón agarró los higos, ¿sí?, porque los cortó para quién? El ladrón los cortó para él mismo, si así le había dicho el comprador. Agarró los higos y no le dio el animal al comprador, ¿sí? Va el comprador al Betín, ¿sí?, y le dice, mira, yo le compré a este ladrón un animal y no me lo dio, y no nada más no me lo dio, le pagué mis higos y no me está regresando. Entonces que me dé los higos de regreso o que me dé el animal, ¿sí? ¿Qué le dice el Betín en este caso? ¿Sí? Obviamente, ¿sí?, no le dice el Betín de que tiene que pagar al ladrón. No le dice que tiene que pagarle algo. ¿Por qué? Porque ya que de por sí tiene que pena de muerte, entonces exenta también de esto, ¿sí? No tiene que pagarle ahorita a él, porque de por sí tengo, como corté los higos, como el ladrón cortó los higos, tiene que dar a mí, ya tiene la consecuencia de muerte, está exento de cualquier otro pago, ¿sí? Dice la Gemara, entonces fíjate bien, entonces aquí no tienes una venta, entonces aquí la venta no recae. ¿Por qué no recae? Escuchen esto. ¿Cómo funciona Kinyan Kesef? ¿Cómo funciona Kinyan Kesef? Cuando yo pago algo con algo que es dinero o vale dinero, ¿cómo funciona? Funciona, yo te doy a ti dinero. Si yo te doy dinero, estoy diciendo muy por encima, ¿no? Si yo te doy dinero, básicamente tú tienes una obligación ahorita de darme algo a cambio. Entonces, cuando yo te doy dinero y tienes esa obligación, ¿qué me das tú a cambio? Lo que te estaba comprando, ¿sí? Entonces aquí dice la Gemara, no debería recaer la venta. ¿Por qué? Porque cuando yo agarré los higos, el ladrón agarró los higos, no tengo obligación de darte nada ahorita. ¿Por qué? Porque tengo pena de muerte. Si tengo pena de muerte, no tengo obligación de darte nada. Estoy exento de cualquier cosa. Entonces, si es así, estoy exento. Entonces, si es así, si estoy exento de pagarte, la venta, ¿qué? No recae. Pregúntale a Gemara, ¿cómo? Según esa explicación de Rami Bar Jamá, ¿cómo recae la venta? ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Por eso Rapapá, por eso la Gemara da otra explicación en la Baraitá. Dice Rapapá, ¿sabes cuál es el caso? Que la Baraitá nos dice que está exento de pagar Tashumar Baba Hamisha. Otro caso. El caso es cuando el ladrón robó, el ganab robó, y luego lo vendió en Shabbat. ¿Pero cómo lo vendió? El comprador le dijo, listo, yo te lo compro. Si quieres, tírame el animal, pásame el animal, tírame el animal a mi patio, ¿sí? Y cuando entra a mi patio, yo te voy a dar dinero por eso, ¿sí? Y yo adquiero el animal a través de Kinyan Hatzer. ¿Qué es Kinyan Hatzer? Un tipo de adquisición de que cuando entra a mi propiedad, lo adquiero, ¿sí? En este caso, vino el ladrón, tiró el animal, ¿sí? En Shabbat, el ladrón tiró el animal en Shabbat de Reshut Rabim, ¿a dónde? A Reshut Yahid del comprador, ¿sí? ¿Está permitido o prohibido en Shabbat eso? Prohibido, tzah, la prohibición de la Torah que tiene consecuencia de pena de muerte, ¿sí? Y en ese mismo momento, que el ladrón transgredió esta prohibición, aparentemente también tienes la prohibición de que en ese mismo momento, es Hayamita, ¿sí? Y en ese mismo momento aparentemente está la obligación de que lo adquirió ahorita el comprador, ¿sí? Entonces lo vendió, entonces tiene que pagar Tashumar Baba Hamisha en ese mismo momento, pero ya que hay la consecuencia de pena de muerte, exenta al Tashumar Baba Hamisha, ¿sí? Así dice Rapapá. Sin embargo, es importante, la Gemara dice, es importante aclarar lo siguiente. Para que algo sea adquirido a través de Kinyan Hatzer, no es necesario que toque el piso, sino el hecho que entra en el espacio aéreo de esa propiedad, ya hay Kinyan Hatzer. ¿Sí? ¿Sí? Sale que en ese momento que ya entró,
¿sí? Que ya entró ¿Cuándo fue que se vendió entonces si lo tiró, según esta idea? Cuando entró, ¿sí? Y cuando se vendió en ese momento fue que vino la obligación de pagar por 4 por 5. Entonces tenemos que decir que en ese mismo momento fue cuando se transgredió la prohibición de Otzah, Mereshut Leshut, Reshut Arabim, Mereshut Yahid. Pero como quién va esto, dice la Gemara, como Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice que respecto a temas de Shabbat, Klutá que mishun hadamia, o sea, algo que se encuentra en el espacio aéreo de un dominio, es legalmente considerado como si fuese que ya está en el piso del dominio, también en temas de Shabbat. Y por eso, según Rabbi Akiva, cuadra perfectamente en ese mismo momento que entra al área, que entra al espacio aéreo, ya hay pago de Tashumar Bajamisha, ya hay Kinyan Hatzer. Kinyan Hatzer es el que causa la venta, ¿no? En este caso, y por ende ahí recae en ese momento el Tashumar Bajamisha, y en ese mismo momento, según Rabbi Akiva, también está la prohibición que tiene la consecuencia de pena de muerte, por eso exenta al pago, y por eso la vareta dice que está patur. Porque según Jajamim, dice la Gemara, no me cuadra, porque según Jajamim que opinan que respecto a Shabbat, decimos que Klutá, Lav que Mishun Hadamia, que en temas de Shabbat, cuando entró al espacio aéreo, todavía no decimos que es como si fuese que ya está sobre el piso, no, sino decimos que tiene que tocar el piso. Entonces, ¿cuándo es que recae el Tashumar Bajo Misha? Cuando entra en el aire. Respecto a Kinyan Hatzer, si es así. Pero respecto a Shabbat, según Jajamim, cuando toca el piso. Entonces, son diferentes momentos. Entonces, debería ser, hay consecuencia de muerte, pero tiene que pagar todavía Tashumar Bajo Misha. ¿Sí? Sin embargo, dice la Gemara, no. Podemos decir que esta baraitá cuadra, la baraitá, ¿sí? No sé si dije Mishnah antes. Esta baraitá cuadra también según Jajamim, dice la Gemara. ¿Por qué? También según Jajamim, porque podemos decir que el caso es que el comprador le dijo al ladrón, condiciono que mi patio no adquiera, o sea, que yo no compre lo que te estoy comprando hasta que toque el piso. O sea, a pesar que en Kinyan Hatzer normalmente apenas entra el espacio aéreo, según todos, queda adquirido, pero si lo condicioné claramente opuesto a eso, ahí sirve. O sea, sirve la condición y decimos que nada más adquiere cuando toque el piso. Entonces estamos hablando de un caso que explícitamente se condicionó y por lo tanto, también según Jajamim, cuando toca el piso, ahí es cuando hay Shabbat, cuando hay consecuencia de pena de muerte por Shabbat, y cuando lo compró y por ende en ese mismo momento, Tashlumar Baba Hamisha es ahí porque lo condicionó claramente. Así dice la Gemara. Entonces básicamente tenemos dos respuestas. Rami Barjamá, que la tumbamos, y la de Rapapá, que por ahorita todo cuadra perfectamente. Bien la Gemara, y nos dice lo siguiente. Rabba Amar, Leolam, que Rami Barjamá. Etnan, Astra Torah, Vafilu Balimo, Veita Vale Kaman Bedina, Miambren Lekum Hable Etnan, El Afalgab de Jikataba Le Bedina, Lo Ambrian Lezil Havla, Kevan de Jia Evla Vetnan, Ahanam, y Afalgab de Lineanta Shumim Itaba Bedina Kaman, Lo Ambrian Le, Zil Shalem Afilu Aji, Kevan de Kamakni Le Behaji, Avia Mejira. Rab ahorita viene y dice, la respuesta, yo voy como la respuesta de Rami Barjama. ¿Y la tumbamos? Yo te lo voy a responder. ¿Qué dijo Rami Barjamá la primera respuesta? Rami Barjamá dijo que la baraitá que dice que está exento en Shabbat cuando el ladrón robó y vendió, cuando robó un shor o un sei, lo vendió en Shabbat, está exento de Tashumar Bajo Hamisha, dice la baraitá. Dice Rami Barjamá, el caso es cuando el comprador, repito, ¿sí? ¿Qué dijo Rami Barjamá? Cuando el comprador le dijo al ladrón, perfecto, te lo pago, pero ¿cómo te lo pago? Con higos. Ve a cosechar, ve a cortar mis higos, y ya que cuando cortó, entonces una prohibición de Shabbat que tiene pena de muerte, eso es lo que causa que exente al ladrón de pagar Tashlumei Bajo Hamisha, y por eso la baraitá dice que está exento. Pero nosotros preguntamos que no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque como vimos, Kinyan Kesef, una mejirá, una venta a través de Kinyan Kesef, ¿cómo funciona? Que a través de que te doy dinero, eso causa una obligación, y esa obligación es la que me obliga a mí a darte lo que me estás comprando. Y aquí no me causa ninguna obligación, preguntamos. ¿Por qué? Porque ya que yo corté los higos, si los agarro, no hay ninguna obligación que me dice yo te tengo que dar algo a ti. ¿Por qué? Porque ya que corté los higos y tengo pena de muerte, Kamle Bederra Miné. Así preguntamos. Dice la Gemara, eso no es pregunta. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay una obligación Bediné Adam, ¿sí? Porque Kamle Bederra Miné, pero sí hay una obligación Bediné Shamaim y eso es suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es mi prueba? Un etnan. ¿Qué es etnan? Etnan zoná.
una persona que tiene relaciones con una mujer prostituta y le paga un salario, ¿sí? Sí, por decir, le paga un animal. Ese animal está prohibido que se lleve al Mizbeach después. Está prohibido que se lleve al Mizbeach, ¿sí? Por la santidad. También, ahorita, esto aplica, escuchen bien, ¿qué pasa si una persona tiene relaciones con su madre, Bar Minan, y le paga por esa relación, salario, le da un talé, le da un cabrito, le da, ¿sí? Ese cabrito, ese tnan, es considerado el tnan de la Torá como un salario y está prohibido de que ese tnan se lleve al Mizbeach. Dice un segundo, pero en este caso, que una persona tuvo relaciones con su madre y le pagó un salario por esto, ¿sí? ¿Qué pasa? No le pagó. Una persona que tuvo relaciones con su madre y quedó en pagarle un salario y va al Bedín y le dice a la mamá, mira, va al Bedín, el mamá con su hijo Bar Minan, y le dice a la mamá enfrente del Bedín, mira, mi hijo tuvo relaciones conmigo y no me pagó, oblígalo a pagarme. ¿El Bedín lo obliga a pagar? No lo obliga a pagar. ¿Por qué no lo obliga? ¿Por qué no lo obliga a pagar? Pero ¿por qué aquí no es? Porque el hecho de que el hijo tuvo relaciones con su madre, hay pena de muerte, muy bien. Y si hay pena de muerte, eso causa, decimos que y lo exentamos, por eso no lo obligamos a pagar. ¿Sí? Y aún así, que en el Bedín vemos de que no puedes, Bedín Aram, no puedes cobrarlo. Aún así, si él sí se lo da a ella, ¿sí? Decimos que sigue siendo ¿qué? Sigue siendo etnan, sigue siendo un salario de la relación prohibida y está prohibida el Mizbeach, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que aunque no causa una obligación lo que hice, el hecho que pactamos algo y no hay una obligación mundana, pero hay una obligación bide shamaim, es suficiente para que sea considerada como una venta bide shamaim, y por lo tanto sigue recayendo el etnan en eso, sigue recayendo la prohibición de etnan sobre ese salario que se lo dio. Dice la Gemara, entonces aquí también podemos decir lo mismo. Entonces la respuesta de Rami Bar Jamá queda en pie. Así nos dice Rabba Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.